Que dar inicio a la conferencia de esta noche, que va a estar a cargo de un médico pediatra gastroenterólogo, al cual yo le tengo el gusto de conocer desde que fue estudiante en nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es, eh, como ya lo he dicho, especialista en gastroenterología pediátrica. Además, él se ha dedicado a trabajar en lo que es educación. Una de las cosas que yo tengo que sacarme el sombrero ante él porque él tiene un magíster en educación superior. Él además es un gran deportista, igual que su señor padre, quien fue presidente de la Federación Peruana de Béisbol, en la actitud en la que demostró una gran capacidad de servicio que Aldo la tiene, por eso que hoy día él nos está dando esta conferencia. Por todas estas razones, el doctor Aldo Maruy Saito hoy día es profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y va a hablar de un tema que poco conozco y estoy seguro que para muchos de ustedes esta noche va a ser impresionantemente positiva, ya que él va a tratar sobre eubiosis y disbiosis, las dos caras de la microbiota intestinal. Doctor Maruy, todos felices de poderlo escuchar. Adelante con su exposición. Muchas gracias, doctor Roberto, por la invitación y a todos los que nos están escuchando, que se están tomando un tiempito luego de haber trabajado todo el día. Para empezar, estos son mis conflictos potenciales de intereses, en realidad ninguno directamente relacionado al tema, pero siempre es bueno colocar esto. Y empezamos hablando de la microbiota. ¿Cómo se define la microbiota en estos momentos? Llamamos microbiota a los microorganismos que viven de forma habitual en distintos sitios del cuerpo humano y que desarrollan tareas benéficas para el individuo. Antiguamente se le conocía como flora intestinal, no hay una caracterización de qué componía esta flora. Posteriormente, con las clasificaciones, se dieron cuenta que no era parte del reino vegetal y se cambió el nombre a lo que era la microbiota intestinal. Y el tema de investigación sobre la microbiota ha cambiado en los últimos años y aparecen en la literatura, además de la microbiota, términos que pueden de alguna manera producir confusión. Algunos hablan del metagenoma, otros hablan del microbioma. Entonces, comenzaremos definiendo cada uno de ellos. En primer lugar, hablamos de la microbiota, ya lo mencionamos, es la comunidad microbiana, son los microbios que están en el cuerpo de nosotros. Cuando a eso le agregamos el genoma de estos microorganismos y los genes, estamos hablando del metagenoma. Pero si además de eso le agregamos los metabolitos de la microbiota y el ambiente del huésped en donde se desarrollan, estamos hablando del microbioma. El problema es que en la literatura se confunden, se intercalan estos términos de manera inapropiada, pero si queremos hablar de una forma más compleja y completa, deberíamos hablar del microbioma. Como mencioné, esta es la composición de la llamada flora intestinal. Teníamos bacterias que promovían la salud, ya se sabían, algunas que tenían efectos patógenos, sobre todo las Clostridium, las Pseudomonas, y en el medio había un grupo que dependiendo de la situación podrían considerarse como patógenas o promotoras de salud, ahí la E. coli y algunos bacteroides. Todo esto, esta composición se llevó a, a la conclusión por básicamente cultivos, pero sabemos que una gran parte son microorganismos anaeróbicos, habían técnicas especiales para los Clostridium, pero todo esto cambia radicalmente cuando se desarrolla esta técnica de secuenciación, la R16, y después de esto empiezan a haber dos grandes proyectos: la determinación de la microbiota intestinal, el programa MetaHit, y el proyecto del microbioma humano, que por coincidencia terminan en el mismo año, en el 2012. Entonces pasamos de esa clasificación antigua de lo que era la microbiota a mapas mucho más complejos. Esta es una diapositiva muy bonita, pero muy difícil de entender realmente. Prefiero estos diagramas en donde se ha podido determinar la composición de la microbiota
en la piel, en la vagina, en la boca, en el pulmón y en el tracto digestivo, ¿no? Sabiendo principalmente que la microbiota intestinal es la más abundante, ¿no? En el colon tenemos más de 10.000 millones de bacterias y que más o menos la composición, eh, el aumento de estas bacterias va con pocas cantidades en lo que es la boca, el esófago, el estómago y lo máximo en el colon. Y quiero llamar la atención aquí en lo que se menciona en relación a la microbiota del estómago. Aquí está el Helicobacter pylori. Y hay controversias si nosotros deberíamos o no considerar, de acuerdo a las circunstancias, al Helicobacter como patógeno o no, toda vez de que en algunas personas se ha podido demostrar que tienen efectos protectores contra ciertas enfermedades. En este momento ya sabemos que hay dos grandes grupos de, de filos que predominan en la microbiota intestinal humana, que son los bacteroides y los firmicutes, que en su conjunto albergan más del 70% de la diversidad filogenética de esta microbiota y una pequeña proporción de lo que son las actinobacterias y las protobacterias. Y un dato interesante es que aquí solamente mencionamos bacterias, pero debemos tener en consideración que también hay hongos y también hay virus. Entonces, en este momento hay investigaciones relacionadas a los efectos benéficos o perjudiciales de una composición eubiótica, por decirlo de alguna manera, de los virus y también de los hongos. Esta es una gráfica de cómo se pensaba en algún momento, cómo comenzaba o cuándo comenzaba la colonización del tracto digestivo. Esta es una diapositiva un poquito viejita, en donde nos decían que al momento del nacimiento es que empezaba esta colonización, al momento del parto, y que a partir de los 6 meses, aquí dicen entre los 6 meses y un poco más, se adquiría una composición de la microbiota, 6 meses, fíjense, que era igual a la de los adultos y que posteriormente, a medida que iban pasando los años, también en la senectud iba a haber cambios, ¿sí? Sin embargo, ahora sabemos que esos cambios no solamente se llevan en los primeros 6 meses, sino que esto pudiera durar, algunos dicen que hasta los 3, otros dicen que hasta los 6 años. Y que esa colonización puede verse afectada por diferentes factores. En primer lugar, la microbiota intestinal de la mamá, y si es que ella ha tenido infecciones vaginales y muy importante también enfermedades periodontales. En el Perú nosotros tenemos un gran problema en lo que es salud bucal. Madres y niños en general tienen una mala salud y eso puede de alguna manera influir en que la colonización inicial del tracto digestivo de los recién nacidos pudiera verse afectado y de alguna manera a lo largo del tiempo producir daño en estos pacientes. Lo interesante aquí es que por mucho tiempo hubieron, por decirlo de alguna manera, eh, controversias si la colonización empezaba antes del nacimiento, es decir, si el útero se consideraba estéril todavía, como siempre nos han enseñado, o por lo que estoy mencionando de la influencia de esta microbiota intestinal y de las infecciones, ya había una colonización previa. En este momento hay un consenso de que la colonización empieza al momento del nacimiento. Y esto es bien importante porque es diferente la microbiota intestinal de un parto vaginal que un parto por cesárea. No sé si hay colegas ginecólogos, ojalá que estén. Yo sé que ellos de un tiempo a esta parte hacen más cesáreas eh, que partos vaginales por A, B o Z motivos, pero ese inicio de colonización diferente puede hacer de que a corto o largo plazo traer consecuencias en la salud de los niños y en general de la población.
El otro factor que es importante es la alimentación, ¿no? Es muy diferente aquel niño que recibe leche materna de aquel que recibe una fórmula y posteriormente el inicio de la alimentación complementaria y qué tipo de dieta sigue, si sigue las llamadas dietas occidentales o siguen las dietas chatarreras o las otras que nosotros consideramos o de alguna manera estas dietas que son más saludables. Y por aquí abajo tenemos un grupo de factores postnatales que son importantes. El uso o abuso de los antibióticos. Ahora vamos a ver las probables o posibles consecuencias que pueden traer en relación a lo que es la composición de la microbiota intestinal. Ya lo mencioné, lo que es la leche materna. Aquí hay algo interesante, ¿no? En relación a la genética. Aquí hay una bacteria que se llama Christensenelase. La virtud de esa bacteria es que se ha podido demostrar de alguna u otra forma que si ustedes la tienen y eso se hereda a través de la genética, ustedes nunca van a engordar, ¿no? Entonces ese misterio de aquellas personas que comen, comen y nunca engordan, que algunos le decían cuerpo malagradecido, podría deberse principalmente a que ellos dentro de su microbiota tienen esta bacteria, es decir, son lecheros. En este momento ya hay pruebas en relación a convertir esta bacteria en un probiótico. Si se logra confirmar esto, nuestros amigos los nutricionistas van a tener problemas porque el aumento de peso ya no sería un problema. Y por otro lado, también se sabe que si tienen una bacteria que se llama Dialister, pudiera ser la responsable también de por qué algunas personas, por más dieta que hagan, no disminuyen de peso, ¿no? Entonces esos son algunos datos interesantes. No es concluyente 100%, pero parece que algo de eso pudiera tener razón. Y bueno, finalmente los factores ambientales, el número de hijos en la casa, si nace en un ambiente rural o no, ahora hay mascotas por todos lados, etcétera. Todo eso podría de alguna manera conllevar al desarrollo de lo que queremos, que es una microbiota intestinal saludable. Este es un tema que también lo traigo a colación porque también en algún momento hablaron de que la microbiota del líquido seminal del papá podría influir en lo que era la composición de la microbiota del recién nacido, encontrándose algunas semejanzas con el meconio, pero ha quedado eso como un dato anecdótico por el momento. ¿Qué podemos hacer para tener una microbiota intestinal saludable? En primer lugar, ya hemos mencionado partos vaginales, leche materna, evitar los antibióticos y una alimentación sana, que incluya, como sabemos, fibras dietéticas que pueden ser utilizadas metabólicamente por las bacterias intestinales, añadirle algunos alimentos que contengan bacterias probióticas, como leche fermentada, el kefir, muy popular en estos momentos, elegir una cantidad equilibrada de proteínas de origen animal y vegetal. Todo lo que es en exceso es malo. Todo, si solamente es vegetal, no es suficiente. Recuerden ustedes que la composición de aminoácidos, el aminograma de los vegetales, no siempre es igual que los animales y eso puede traer algunas consecuencias. También algo interesante sería incluir alimentos ricos en ácidos grasos, omega 3, omega 6, en equilibrio y finalmente consumir vitaminas y minerales. Aparte de una alimentación adecuada, el otro factor preponderante que puede ayudar a mantener una microbiota saludable es el ejercicio, ¿no? Tenemos diferentes artículos en donde de alguna manera nos hablan de las bondades del ejercicio en relación a lo que es el microbioma intestinal. Entonces, el ejercicio se ha relacionado con, de alguna manera, la producción de estas sustancias que van a favorecer como dice aquí, acciones en diferentes órganos, disminuyendo también lo que es la translocación bacteriana y las citoquinas proinflamatorias, produciendo o disminuyendo el posible daño en estos órganos.
En general, la evidencia creciente sugiere que el ejercicio aeróbico regular confiere beneficios a la microbiota intestinal. Es más, algunos postulan que la microbiota intestinal podría ser parcialmente responsable de estos beneficios que nos hablan en relación a hacer ejercicio, ¿no? Sin embargo, todavía faltan algunos datos. ¿Qué frecuencia, modo o intensidad de ejercicio es mejor? Eso todavía no se ha explorado. Y también cómo podría afectar el ejercicio al microbioma en niños o ancianos, que son los que menos ejercicio hacen, o en personas sanas o enfermas. Un enfermo, si le hacemos ejercicio, podríamos modificar su microbiota y con eso devolverle salud. Son cosas que todavía no podemos nosotros recomendar. Volviendo a lo que es la microbiota intestinal, conocemos las funciones. Yo creo que una de las más conocidas es esta función metabólica, que era favorecer la digestión, la fermentación de estos alimentos que no han sido digeridos en el intestino delgado, que va a permitir esta absorción de nutrientes como aminoácidos, azúcares, vitaminas, etcétera, que pasaron de largo del intestino delgado y llegan al colon en donde estas bacterias de la microbiota las pueden utilizar. Y también la otra en la parte, su participación en la síntesis, sobre todo de las vitaminas, la K creo que es la más conocida, pero también recordar que la B12 y la B8 son importantes, dependen más bien de la microbiota intestinal. Segundo, la función de la barrera. Obviamente que al haber aquí una gran cantidad de microorganismos, van a evitar que bacterias invasoras o tóxicas puedan invadir el epitelio, ingresar y producir enfermedades. Lo siguiente es la función de defensa, además de la función de barrera, es importantísima la presencia de estos microorganismos para el desarrollo del sistema inmunológico. Hay estudios muy interesantes en donde se han tomado estos ratones axénicos que le llamamos que son libres de gérmenes, en donde se han comparado la longitud y características de los intestinos de estos animales libres de gérmenes versus los que han sido expuestos a lo que es la microbiota intestinal y hay hay diferencias significativas, es decir, para que las vellosidades adquieran su tamaño adecuado y que el sistema digestivo de defensa esté óptimo, se requiere la presencia de estas bacterias del sistema de la microbiota intestinal. Y también finalmente, la función de mantenimiento, que es, bueno, la maduración del tubo digestivo. Recordar que los ácidos grasos de cadena corta son importantes para lo que es la regeneración de los colonocitos, mantenimiento de la mucosa intestinal, producción de moco, etcétera. Entonces, sabemos cómo la microbiota intestinal a través de diferentes bacterias pueden tener efectos inmunomoduladores, inducción de estos T reguladores importantes para lo que es la tolerancia, fortalecimiento de la función de barrera, estimulación de angiogénesis y también efectos antiinflamatorios, ¿no? Aquí hay algunos efectos de algunas bacterias, estas bacterias segmentadas filamentosas, por ejemplo. Aquí tenemos la Akkermansia muciniphila, que es una de las bacterias que se consideran de las mejores. También bacteroides importantes y lactobacilos. Entonces, el desarrollo del microbioma en la vida temprana podríamos considerarla como la sucesión ecológica, ¿no? Como a través del tiempo van cambiando algunas especies para que, como dije, a partir de los 4, 5 o 6 años se establezca esta microbiota que va a permanecer hasta la senectud. Y si nosotros podemos considerar esto como un bosque, lamentablemente el ser humano todo lo malogra y tendríamos que hablar pues de lo que es la disbiosis. Eh, un tema interesante, si ustedes recuerdan charlas de probióticos, siempre mencionábamos al doctor Elie Mechnikov. Este es un doctor ruso que ganó el premio Nobel. Él se ganó el premio Nobel, se le considera el padre de los probióticos, aunque realmente él no lo fue. Él simplemente se dio cuenta
de que viviendo en los Balcanes, las personas que consumían productos fermentados gozaban de mejor salud y vivían más años. Y él postuló la importancia de estas bacterias y por eso se le considera el padre de los probióticos. Sin embargo, el verdadero padre es el doctor Brudzinski, el mismo el del reflejo, que él sí utilizó bacterias para el tratamiento de diarrea. Pero el mismo Meshnikov, por otro lado, se dio cuenta de que la mayoría de las enfermedades, era un postulado, decía que la mayoría de las enfermedades comienzan en el tracto digestivo, cuando las bacterias buenas ya no pueden controlar a las bacterias malas. O sea, un concepto de ruptura del equilibrio. Tenemos diferentes teorías, diferentes años, y se considera principalmente cuando hay cambios cualitativos y cuantitativos de la microbiota intestinal que van a alterar la actividad metabólica y la distribución local, ¿no? Una definición un poquito más elaborada de la disbiosis podría ser esta, que nos dice que cuando un sistema es empujado a sus límites por perturbaciones, movimientos estocásticos, condiciones cambiantes o una combinación de estos factores, puede alcanzar un punto de inflexión desde donde puede ser impulsado fácilmente a un estado diferente. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante un poquito mejor. Entonces, si tenemos aquí el desarrollo de la microbiota, aquí está el nacimiento, los cambios a través de los años, hasta que llegamos a lo que se conoce como una microbiota intestinal saludable, por diferentes factores que vamos a ver. Esto podría tratar de cambiar la composición normal. Si es que esta microbiota es tan fuerte que resiste esa agresión y no hay cambio, eso se llama resistencia. Pero si no, y que hay cambios en la composición de la microbiota, cuando acaba la agresión pueden ocurrir dos caminos. Un camino es que termina la agresión y se vuelve a la composición original o basal, y eso se conoce como resiliencia. Sin embargo, también puede ocurrir que estos cambios en la composición ya no regresan al original, se tornan la composición diferente, y eso es lo que se conoce como disbiosis. ¿Qué factores pueden producir cambios en la microbiota intestinal? Uno de los que más se conoce, obviamente, es la edad, ¿no? Por diferentes mecanismos, cambio en la composición de la microbiota, cambio en los efectos benéficos y aumento de los perjudiciales. Pueden haber problemas en la composición de la microbiota intestinal, y algunos incluso podrían considerar que estos cambios serían los responsables de lo que es Alzheimer y Parkinson. Otro factor importante ya mencionado es la dieta. Recordar que si las proteínas son vegetales, va a haber predominio de bifidobacterias y lactobacilos, que van a promover de alguna manera la producción de ácidos grasos de cadena corta, que va a aumentar la barrera intestinal, va a mejorar los T reguladores y va a disminuir la inflamación. Por otro lado, si hay un abuso de la proteína animal, van a haber predominio de bacteroides, Ruminococcus, alístipes, que van a producir de alguna manera aumento de la trimetilamina oxidada, que produce alteraciones cardiovasculares, y disminución de los ácidos grasos de cadena corta, que podría relacionarse con enfermedad inflamatoria intestinal o colon irritable. Eh, Lamentablemente a nosotros nos predomina la dieta de tipo de occidental, llamada, con comida chatarra, que puede de alguna manera promover la proliferación de bacterias que van a producir poca cantidad de ácidos grasos de cadena corta, a diferencia de la dieta mediterránea o no occidental, que promueve el consumo de vegetales predominantemente, con la producción de más ácidos grasos de cadena corta, y que puede mejorar el comportamiento, ¿no? Otro de los factores que se ha demostrado que puede producir problemas en la microbiota intestinal son
los edulcorantes, ¿no? Los resultados sugieren que el consumo de edulcorantes artificiales en ratones y humanos aumentan el riesgo de intolerancia a la glucosa y que estos eventos metabólicos están mediados por la microbiota. Pero no son todos los edulcorantes, principalmente la sacarina y la sucralosa, son los que modifican la población de microbiota intestinal. Por otra parte, no se han encontrado efectos en los derivados de aminoácidos como el aspartamo, albantamo o neotamo. Y esto aquí viene el otro problema, dice, disrupción del sueño puede alterar la microbiota. Ahí siempre que doy esta clase a colegas o esta charla a colegas, les menciono que los médicos estamos fregados, ¿no? ¿Por qué? Porque no dormimos bien, no descansamos bien y es fundamental tener horas de sueño. Ese es un factor también que además del ejercicio y una alimentación adecuada, va a promover una microbiota saludable, ¿no? Entonces, hay evidencia que la disrupción crónica del sueño puede alterar la microbiota intestinal. Este, y resistencia a la insulina, ¿no? Promoviendo la obesidad. Inhibidores de bomba de protón, una mala costumbre de muchas personas que crónicamente utilizan inhibidores de bomba de protón. Bueno, hay impacto directo a través de la inhibición de ciertas bacterias intestinales, aumento de las familias enterobacterias, enterococase y lactobacilos, disminución de riminococos y bifidobacterias y disminución de la resistencia a la colonización de infecciones entéricas como Clostridium difficile, Campylobacter y Salmonella, al no haber esta defensa que es el ácido que evita muchas de estas infecciones. También la interacción entre el fumar, el tomar alcohol, se ha demostrado, causan depresión de bacterias con actividad antiinflamatoria, también como la cocaína puede inducir cambios cambios inflamatorios y que incluso algunos dicen que las complicaciones del sistema nervioso central secundarios a el consumo de cocaína podría estar estrechamente asociado a la desnutrición y deterioro de la salud intestinal, es decir, a una disbiosis intestinal. Y llegamos probablemente al factor más importante, más conocido, más estudiado que puede producir disbiosis, que es el uso o abuso de los antibióticos. Nadie puede negar el gran beneficio del uso de de los antibióticos, ¿no? Desde su aparición, prácticamente las enfermedades infecciosas dejaron de ser las principales causas de muerte y han sido reemplazadas por en países desarrollados, por las enfermedades alérgicas o autoinmunes. Entonces, los cambios producidos por la microbiota intestinal están publicados en diferentes investigaciones. Tenemos cómo después del tratamiento antibiótico va a haber un deterioro de la microbiota intestinal y que bueno, después de un tiempo se podría lograr la recuperación, ¿no? Entonces, la perturbación por los antibióticos podría seguir los dos caminos que hemos mencionado, que después del uso de antibióticos hay un cambio en lo que es la composición de la microbiota intestinal, pero que después de un tiempo esta puede regresar a su normalidad o a su estado basal. Entonces ya se sabe cuáles son los antibióticos que podrían producir mayor o menor daño. Por ejemplo, la penicilina, 10 días. Qué lindo. Lamentablemente ya no usamos prácticamente penicilinas. ¿Qué usamos? Amoxicilina o amoxicilina o ampicilina, 12 meses. Si esto les llama la atención, miren, clindamicina hasta 24 meses. ¿Correcto? Entonces, podría tardar hasta 24 meses en regenerarse la composición de la microbiota por el uso o abuso de estos antibióticos. No sé si habrán odontólogos, pero los odontólogos son los que utilizan más la clindamicina por experiencia propia cuando nos hemos ido
a curar algunas muelas o hemos tenido alguna infección, mandan clindamicina y podrían estar alterando la microbiota intestinal. Pero por otro lado, también tenemos que considerar lo que mencionamos. ¿Qué tal si después de este cambio de la composición ya no regresa a lo que es lo anterior, ¿no? Es decir, adquiere un estado alternativo, estable, con una composición diferente a la que era lo normal y eso se conoce como disbiosis. Y la disbiosis se relaciona con diferentes enfermedades. En primer lugar, esta alteración de la composición de la microbiota intestinal, de alguna u otra manera, las bacterias que van a predominar van a ser aquellas que van a producir menos cantidad de ácidos grasos de cadena corta y neurotransmisores, que de alguna manera u otra se van a relacionar probablemente con alteraciones de este eje cerebro-intestino, que es probablemente el más conocido. Pero no es el único, porque también un intestino permeable va a dejar de que pasen no solo bacterias o, eh, o agresores infecciosos, sino también que van a pasar proteínas y eso también puede alterar la composición de la microbiota intestinal. Asimismo, la producción, ya mencionamos, de la trimetilamina, sobre todo cuando se consumen muchas carnes, la carnitina, en el hígado esta trimetilamina se oxida y sabemos que esta trimetilamina oxidada es eh, un agresor de lo que es el sistema cardiovascular y podría ser responsable de problemas cardiovasculares. Finalmente, algunas clostridias pueden producir fenol o pecresol que se relacionan con eh, alteración en lo que es la piel, de la permeabilidad de la piel, y también el 4-cresol y el 4-hidroxifenilacetato que van a inhibir enzimas de la conversión de la dopamina a noradrenalina y eso puede producir cambios en los estados de ánimo, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que es la influencia de la disbiosis de la microbiota intestinal, hablamos principalmente del eje cerebro-intestino, cómo estas bacterias alteradas pueden de alguna manera relacionarse con alteraciones psiquiátricas, depresión, alteraciones neurovegetativas, Parkinson, Alzheimer y bueno, también alguna información sobre el autismo, ¿no? Que cada vez vemos más en nuestros niños. También en la época del COVID se investigó mucho esto en relación al eje pulmón-intestino, pero además del COVID también se relaciona esta disbiosis con asma, con cáncer pulmonar y enfermedad obstructiva pulmonar, por ejemplo. Por otro lado, ya mencionamos la trimetilaminoxidada puede producir alteraciones cardiovasculares, aterosclerosis, trombosis, insuficiencia cardíaca. Y bueno, otra de las conocidas es en relación al metabolismo, obesidad, diabetes, disfunción mitocondrial, también cáncer. Y el pecresol, alteraciones en el eje piel-intestino, psoriasis, acné vulgaris y cáncer de piel. Pero ahí no queda la cosa. Cada vez más información sobre cómo disbiosis intestinales pueden estar relacionadas con cirrosis hepática, insuficiencia hepática, insuficiencia renal en relación al hueso, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, este es un cuadrito que yo lo tomé de una diapositiva de un congreso hace mucho tiempo, pero lo interesante es que aquí abajo aparece esto, ¿no? Que es el etcétera, porque cada vez aparece más información en relación a cómo la disbiosis intestinal podría relacionarse con muchas enfermedades. Y eso nos lleva pues a esta frase célebre de Hipócrates que decía que toda enfermedad comenzaba en el intestino, ¿no? Y parece ser que 800 años después, parece ser que tenía razón. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?
La enfermedad hace que cambie la microbiota o el cambio de la microbiota puede hacer de que se presenten alteraciones en la salud de las personas. Entonces yo tomo el ejemplo de los estos ratones que son axénicos que no tienen bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Trasplantaron microbiota, son mellizos, uno obeso y uno flaquito. Entonces, trasplantan la microbiota del obeso a un ratoncito sin gérmenes, la microbiota del flaquito también a otro, y con la misma dieta baja en grasa y alta en fibra, uno desarrolla adiposidad y el otro no. Es decir, no es factor dieta, no es factor genético, es un factor de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, con esto podemos de alguna manera graficar que apoya la teoría de que el cambio de microbiota podría producir cambios en la salud de las personas. Y en relación también a las mamás, tenemos la microbiota de una mamá que es normal, tenemos la microbiota de una mamá que es obesa, y cómo esta influencia en relación a lo que es la microbiota de la mamá puede influir en el desarrollo o no de la obesidad de los niños, ¿no? Entonces, de alguna manera, confirmamos que estos cambios de la microbiota, al menos en lo que es obesidad, se confirmarían. Entonces, la pregunta es, en vista de que esto ocurre, ¿podemos hacer algo? Aquí hay dos alternativas que son las que más se están investigando, es básicamente lo que es el uso de los probióticos o lo que está más o menos de moda, que es el trasplante de microbiota fecal, ¿no? También tenemos otras alternativas, los llamados prebióticos. Recuerden ustedes que los prebióticos son estas sustancias que van a promover la proliferación de bacterias buenas en el colon. Tienen que ser no digeridas para que lleguen al colon y ahí puedan ejercer su función. Yo les traigo este ejemplo sobre estas fibras productoras de ácidos grasos de cadena corta, donde se compararon un grupo, son diabéticos, diagnosticados, y a un grupo se le dio las fibras prebióticas y al otro no, y claramente se ve los niveles diferentes significativamente de lo que es la hemoglobina glicosilada y también los valores menor de 7% y menor de 6,5 significativamente cuando se agregan estas fibras productoras, ¿no? Entonces, la conclusión es de que podrían tener un efecto en lo que es la regulación del metabolismo de la glucosa. Por otro lado, tenemos los probióticos. Recordar ustedes que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, suficientes, van a promover promover un beneficio al huésped. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué pasa en este caso? Traigo este estudio del Saccharomyces boulardii y el uso de amoxicilina clavulanato, que creo que es uno de los antibióticos que más se usa en relación a la combinación en lo que es la microbiota en voluntarios sanos, ¿no? Es un estudio lamentable de etiqueta abierta, randomizado, controlado con voluntarios sanos, entre 18 y 51 años, la media era de 30, más varones que mujeres. Y lo que se hizo fueron cuatro grupos. El grupo uno, a todos excepto el grupo control, ¿correcto? Se les hace el enrolamiento y comienza en el día cero. El grupo uno va a recibir solamente el Saccharomyces boulardii. El grupo 2 va a recibir el ácido clavulánico por 7 días. El grupo 3 va a recibir simultáneamente el ácido clavulánico por 7 días y el Saccharomyces boulardii por 14 días. Y aquí tenemos un grupo control. Y a cada uno se le toma su examen de microbiota inicial, microbiota durante y microbiota
final, ¿no? Y estos son los resultados. Bueno, el grupo control no tenemos que tomarle al inicio, al final, porque no hay ningún cambio, pero esa es la base para lo que podríamos considerar el microbioma nuclear o normal. En el caso del Saccharomyces boulardii, como ustedes pueden ver, antes, durante y después no hay cambios en la composición de la microbiota intestinal, es decir, el Saccharomyces boulardii no altera la microbiota intestinal que es saludable o normal. ¿Qué pasa cuando nosotros damos amoxicilina y ácido clavulánico? Podemos ver que la composición de la microbiota intestinal de los pacientes antes de recibir el tratamiento se encuentra en este cuadrito, que durante el tratamiento, a mitad del tratamiento, aquí hay cambios importantes, hay predominio de estas bacterias, sobre todo Escherichia coli, que produce diarrea y por eso podría explicarse la diarrea asociada a antibióticos. Se suspende el tratamiento y después del tratamiento no se regresa a lo que es lo normal, ¿no? Es decir, se tarda, no regresa a su composición normal. ¿Qué pasa cuando yo le agrego la amoxicilina, el Saccharomyces boulardii a la amoxicilina? Miren, antes del tratamiento se encuentra en un cuadrante normal. Durante el tratamiento hay algunos cambios, pero que no son iguales a estos de acá, y posteriormente se recupera más o menos las bacterias que pudieran ser importantes, ¿no? Entonces, la conclusión de este estudio es de que había una reducción de la disbiosis en el grupo de amoxicilina más ácido clavulánico más Saccharomyces boulardii versus el ácido clavulánico solo. También se ha investigado cuánto tiempo deberíamos ser. Este es otro estudio del Saccharomyces boulardii en donde se comparan diferentes intervenciones durante el uso de antibióticos. En el caso celeste tenemos solamente que se usa el antibiótico por 7 días. Vemos que hay cambios en la composición, en la concentración de las bacterias. Acaba el tratamiento y después de a la siguiente semana hay un retorno lento hacia lo que podría ser lo normal, pero no se llega. Si nosotros damos el antibiótico por 7 días y después damos el Saccharomyces boulardii después de haber dado el antibiótico, vemos que hay un cambio en la composición, ya lo hemos mencionado, y que después, lentamente, gracias al Saccharomyces, va a retornar a los niveles normales. ¿Qué pasa si solamente le doy el Saccharomyces boulardii durante el tratamiento del antibiótico? Evitamos la disbiosis, pero como podemos ver, no hay un cambio. Si solamente le damos 7 días, no va a haber un cambio en relación a lo que es lo anterior. Entonces, la sugerencia sería que nosotros deberíamos dar el tratamiento antibiótico durante el tratamiento, simultáneamente y por 2 semanas después, para lograr que no haya tanta disbiosis y una recuperación total. En relación al trasplante fecal, bueno, a partir de la última década, el trasplante de microbiota fecal se ha posicionado como una de las terapias con mayor interés teórico y práctico en el ambiente de la gastroenterología, los procesos autoinmunitarios, enfermedades metabólicas. Sin embargo, la única indicación es esta, ¿no? Que es la infección recurrente para la infección por Clostridium difficile, con éxitos de hasta el 90%. En la actualidad, hay investigaciones, se está convirtiendo en una opción interesante para otras disbiosis, la quieren utilizar para encefalopatías hepáticas, colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, pero todavía no hay evidencia al respecto y también el papel que podría tener en obesidad, psoriasis, cáncer y enfermedad de Parkinson todavía está en pininos. Sin embargo, quiero llamar la atención de que esto no es un, eh, un procedimiento seguro, a pesar de que se busca tener donantes, por decirlo de alguna manera, que son sanos. En primer lugar, recordar que la microbiota de cada persona es diferente y que alguna bacteria de otra persona
individual puede producir daño a otras y entonces hay un editorial sobre un artículo publicado sobre el uso de eh, trasplante de microbiota fecal en dos pacientes con problemas severos de salud. Ambos desarrollaron bacteremia y uno falleció por una septicemia por E. coli resistente que fue identificada en las cápsulas que se utilizaron. Entonces, por lo tanto, por ahora prudencia sobre el uso de este procedimiento. Para terminar, ya no cansarlos, recordar que es de vital importancia tener una visión holística de nuestra microbiota, tomando en cuenta todos los componentes del ecosistema microbiano. La microbiota intestinal influye en el huésped en todos los niveles, con una increíble capacidad de adaptación a nuestras necesidades. No debemos subestimar los efectos o consecuencias de nuestro comportamiento sobre nuestro ecosistema microbiano, ya que inevitablemente tiene un impacto sobre nuestra salud. Así como ciertos estilos de vida pueden favorecer la eubiosis, una mala salud materna, el uso de antibióticos y malos hábitos de vida pueden conducir a disbiosis. La disbiosis se relaciona con diarrea asociada a antibióticos, obesidad, enfermedades infecciosas, autoinmunes, alérgicas, entre otras. Algunos prebióticos ha mostrado beneficios al aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta y la ingesta de probióticos seleccionados pudieran producir regeneración y cambio en la composición de la microbiota intestinal. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tan extraordinario. Por favor, aquellos que deseen hacer sus preguntas, en, levantar la mano y Valeria les da la palabra. La isla Margarita de Venezuela y por supuesto diferentes de México. Hay una pregunta de Chirinos, nuestro amigo Eduardo Esteban Chirinos Arroyo, si por favor le pueden dar el uso de la palabra al doctor Chirinos, hacerlo con anfitrión, y al doctor César Liendo. Chirinos, buenas Aldo noches. Maruy, buenas Eduardo, ¿cómo noches. estás? Qué gusto verte. Extraordinaria conferencia, Aldo. Gracias, Extraordinaria. gracias. Realmente los conceptos, sobre todo, que has brindado, sirven mucho hoy en la actualidad. Y realmente es un tema desenterrado, porque tú sabes que muy bien que la microbiota fue mucho tiempo enterrado porque decía, no, eso no existe, simplemente porque desconocíamos, y otra vez se ha sacado que es definitivamente impresionante que nosotros podamos convivir con ciertas bacterias, virus, ahí enterrados, incluso en el sistema respiratorio. Ya en el libro de Lund está, en la última edición, está explicado también cómo la microbiota a nivel respiratorio. Sin embargo, algunas preguntas, Aldo, que realmente a mí este tema, como bien lo mencionó Tito, eh, al inicio, cómo el sistema nervioso interacciona con todos y todos los órganos. Es que es desde la embriología, el sistema nervioso, la placa neural, lo primero que empieza a desarrollarse y se esparce por todos lados. Es increíble. Yo realmente a mí que me fascina esa área y realmente cada vez voy aprendiendo más y más. Pero mira, varias preguntas realmente. Considerando el impacto de la polifarmacia en el adulto mayor, ¿cómo tú puedes diferenciar en la práctica clínica la disbiosis como causa de fragilidad del paciente frente a la disbiosis como un efecto secundario de la terapéutica farmacológica? No se puede. En realidad no estamos en la capacidad de poder determinar eso, ¿sí? Y ahí Ya, perfecto. quiero aprovechar, porque lamentablemente se está abusando de estos test de microbiota, ¿no? Que se han hecho muy Ya, populares, que son caros, pero que en realidad no reflejan necesariamente
lo que es la microbiota intestinal, porque lo que están investigando ahí es la microbiota fecal, que no necesariamente es. Recuerden ustedes que la microbiota es la que se queda con nosotros y no es la que necesariamente sale. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, tu pregunta, como dije, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Yo creo que es mitad y mitad en muchas veces, en muchos casos, y no podemos saber. Lo que sí sabemos, de alguna forma, es que la microbiota intestinal, así como puede verse afectada por los fármacos, también puede afectar la absorción y distribución de los fármacos, ¿no? Que ese es el otro tema que es bien interesante. ¿Ya? Y podría explicar por qué a algunas personas le funciona un medicamento y a otras no. Aldo, otra cosa que a mí me llama la atención, fíjate, de tu tema, has explicado muy bien la microbiota intestinal, pero recordemos también que el intestino está lleno de eosinófilos, sobre todo en la mucosa. ¿Y existe realmente alguna evidencia que vincule la pérdida de esta población celular con una mayor tasa de translocación bacteriana en pacientes, por ejemplo, con patología pulmonar crónica? Que ¿Hay yo alguna sepa, relación? que yo sepa, no hay ninguna relación. O sea, no hay nada fehaciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, mira, y la otra, en el caso de TB, tú sabes que en tuberculosis, aparte de la enfermedad misma, de por sí ya el bacilo, pues tiene muchos factores que intervienen, pues, en nutrición, inflamación, etcétera. Y podríamos considerar que el estado de la microbiota intestinal como un biomarcador para predecir la respuesta al tratamiento antituberculoso. Mira, no tengo esa información de tuberculosis, ¿ya? Pero sí te Ya. puedo decir, porque no es mi campo la tuberculosis, pero sí te puedo decir que hay cierta evidencia que cada vez es un poco más sólida en relación a lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué algunos responden mejor o no a los biológicos? Puede estar en relación a la composición de la microbiota del individuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te digo, pudiera ser el marcador que tú estás hablando, pero de alguna manera también te puedo decir que podría ser que esa microbiota altera los medicamentos y por eso que no haya respuesta. Aldo, hay Pero sí, sí sería un tema para revisar. O sea, yo creo que debe haber información, pero yo no la tengo porque digo, no es mi campo, ya, no la tengo a la mano, pero sí sé lo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y si eso ocurre, puede ocurrir en otras enfermedades, definitivamente. gracias, Aldo. Mira, lo último. Tú has presentado al doctor Shao sobre la transición de microbioma en el adulto mayor. ¿Cómo realmente tú puedes diferenciar una senescencia microbiana adaptativa, natural, de una disbiosis patológica que requiere intervención terapéutica, Pues, considerando la polifarmacia y la inmunodesencia que actúan como variables de confusión constantes? mira, lamentablemente yo no tengo una respuesta exacta para eso. Yo creo que no se puede diferenciar, ¿no? En este momento no creo que se pueda diferenciar. El tema es súper interesante porque podríamos alterar muchas cosas conociendo eso y no desperdiciar en otras que no va a servir, pero no tengo esa respuesta en este momento, lamentablemente. Ya. Después, tú has descrito muy bien la microbiota como un nodo central en la fisiología humana. Sin embargo, sabemos que gran parte de esta disbiosis no es un evento espontáneo, sino una respuesta adaptativa a perturbaciones externas, como tú también lo has presentado. Por ejemplo, el uso crónico de fármacos, la dieta y las determinantes sociales que tú has puesto Ujú. en una de las láminas. Considerando que la causalidad en enfermedades crónicas es multifactorial y no lineal, ¿qué nivel de evidencias consideras tú indispensable para que la modulación del microbioma deje de ser solo una estrategia de soporte en determinado paciente y se integre más bien como una terapéutica validada, evitando el riesgo de medicalizar procesos que en realidad son el resultado de iatrogenia o factores ambientales acumulados? Claro, eso es lo que ahorita se está investigando, ¿no? Estos
que de alguna manera llaman medicina de alta precisión o alguna de estas cosas le han puesto ese término, va encaminado hacia eso precisamente, ¿no? Tratar de determinar antes de utilizar que si va a funcionar o no va a funcionar. Eso está en progreso, está en investigación, ¿ah? Yo creo que de aquí a un tiempo vamos a tener ideas más claras sobre eso. Y la última pregunta, Aldo, mira, tú sabes que hay la tendencia también de usar los probióticos y desde en el mercado hay cantidad de productos. Si realmente los probióticos curan, entre comillas, pues, quiero que me aclares esto, ¿cómo controlamos en esa evidencia la variedad de confusión como la polifarmacia y el estado nutricional basal, que ya sabemos de por sí alteran la microbiota? Perdón, no te escuché bien. Mira, si productos probióticos hay cantidad, ¿sabes? En el mercado hay Claro, cantidad y claro, cantidad. claro. Sí. Entonces, si realmente consideraríamos, que tú quiero que me corrijas, que los probióticos curan o ayudan a restablecer este microbioma, ¿cómo controlamos en esa evidencia la variedad de confusión, como la polifarmacia que se usa, y el estado nutricional basal, que ya sabemos per se altera la microbiota? Claro, eso depende básicamente para empezar, tenemos que ser bien claros, ¿no? No todos los probióticos son iguales, no todos los probióticos son la panacea, no todo sirve para todo. Ese es el primer concepto que es muy Ya, importante. perfecto. Segundo, hay que tener mucho cuidado porque hay probióticos y probióticos. ¿A qué me Ya, refiero? El gran problema de los probióticos es que en la mayoría de los productos son aprobados como alimentos. ¿Qué significa esto? No necesitan evidencia científica necesariamente, ¿sí? Simplemente ya, que no produzcan daño, le dan el pase, ¿ya? Y eso trae como ya. consecuencia de que las investigaciones que se hagan con probióticos no sean muy rigurosas, quitando eso. Entonces, yo tengo muchos estudios en relación, te voy a poner lo clásico, que es diarrea y probióticos, uso de probióticos en diarrea, ¿no? Entonces, Ya, hace años, los primeros metaanálisis recomendaban dos o tres probióticos con alta evidencia y recomendación fuerte. Cuando se han puesto a estudiar bien los estudios, ¿no? Han visto que hay más sí, vías que favorables. Entonces, han descalificado esa recomendación como de fuerte a mediana o incluso débil. ¿Me ya, entiendes? Entonces, la sí, única forma sería hacer estudios que estén bien hechos, ¿correcto? Como sí, tú dices, quitando todas las variables para ver el efecto real de los probióticos en ciertas enfermedades. Pero como te digo, muchos no van a invertir en eso, porque igual se venden, no sé si me dejo entender, sí, sí. ¿ya? Porque sabemos que quienes impulsan la mayoría de estos son las farmacéuticas, pues, ¿no? Ujú. Y si así lo venden, ¿para qué van a invertir? Entonces, ahí estamos en un problema que todavía no tiene solución. Gracias, Aldo. De Gracias, nada, Muchas un muchas gracias gusto al gracias. doctor verte, Chirinos cuídate. por todas sus preguntas. Por favor, Valeria, si le puedes hacer coanfitrión al doctor Vicente Orellana El doctor y César Liendo estaba primero, ¿ah? no, no, espérate, pero es para que pueda, después que termine César, Ah, poder entrar ya. ellos, Ah, ¿ya? ya, 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 ya. Ya, el doctor Orellana y Buenas el noches. doctor Carlos Flores, Carlos López Flores. El siguiente es el doctor César Liendo, que es un contemporáneo en la universidad conmigo, pero él es de la Universidad de San Marcos, era el primerísimo en su promoción, yo eres neumólogo y él practica en Estados Unidos. Adelante con tus preguntas y comentarios, por favor, César. Doctor Liendo, Se fue. se fue. Al doctor Jorge Chen también, por favor, Valeria, y a la doctora Mercedes Mendoza Flores. El que de ustedes ya haya sido hecho coanfitrión, por favor, simplemente prenda su micro y haga su pregunta y su comentario. Adelante. Que el doctor Chirinos apague su micro. Así es. Aquí estoy. Ya, 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 aquí estoy, ¿no? Gracias. A ver.
Se fue el doctor Liendo, ¿qué pasó? Sí, César, no sé qué ha pasado, que se ha ido. Perdió la comunicación. Carlos López, por favor, ya está como coanfitrión, si puede hacer su pregunta. El doctor Jorge Chen. Adelante, doctor Chen, que ya prendió su micro. Muy buenas noches, doctora Cinelli. Lo felicito, doctor Marui. Gracias. Muy interesante todo lo que usted hoy día ha desarrollado en su charla. Muy interesante. Mi inquietud va en el sentido de que sí es necesario que se conozca bien todo lo relacionado con la microbiota. En la historia de la medicina es sabido que el profesor de Luis Pasteur justamente fue uno de los primeros que hizo los estudios primigenios de todo lo relacionado con la microbiota. Y debido a que se impusieron los intereses crematísticos sobre lo que planteaba justamente el maestro de Pasteur, ¿no? Porque él decía que tenía que preservarse el equilibrio, el balance de la flora intestinal y no perturbarse y no alterarse con todas las noxas que hay en el ambiente. Pero como los intereses crematísticos de las farmacéuticas veían que introduciendo para el tratamiento de estos problemas que las medicaciones, ellos prácticamente soterraron las tesis primigenias del maestro de Luis Pasteur. Entonces, esto respecto a los determinantes sociales de la salud. Ahí donde va a haber escaso saneamiento, ahí donde no va a haber agua potable, ahí donde no va a haber disposición discreta, ahí donde no hay servicios higiénicos, ahí donde no hay adecuada educación, ahí donde no hay adecuada información, ahí vamos a tener una microbiota muy riesgosa para la salud, sumamente riesgosa para esos pobladores, para los que están dentro de esa comunidad. Entonces, esas situaciones no las vamos solamente los médicos a resolver. Esas situaciones tienen que ser atendidas proveyendo de agua potable, proveyendo de servicios higiénicos, proveyendo de educación para conseguir mejorar y resolver esas situaciones de las amebiasis, la shigalosis, la salmonelosis, la Helicobacter pylori, que está en relación con el cáncer gástrico. Perú y Chile, vecinos, tienen una alta incidencia, prevalencia de cáncer gástrico por Helicobacter pylori. Entonces, yo, a todo lo que he mencionado, ¿qué comentarios me podría hacer respecto a lo que yo le estoy señalando? Bueno, doctor, usted tiene razón, ¿no? Y en parte también tenemos de reconocer que, como usted dice, todos esos determinantes han hecho de que la vida sea muy diferente. No es igual la que nosotros hemos vivido y la de nuestros hijos. Hay diferentes determinantes que han hecho de que la microbiota cambie y evolucione de alguna forma. Es sabido, por ejemplo, la llamada teoría de la higiene, en donde mucha limpieza hace que el sistema inmunológico no tenga que combatir y comienzan las enfermedades alérgicas y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y eso está relacionado con los cambios de la microbiota intestinal. Se sabe, como digo, hay relación entre todos los cambios o disbiosis y trastornos alérgicos y autoinmunes de diferentes aparatos y sistemas. Ahora, lo que usted dice que si la microbiota en esa época bien contaminada era mal, era era diferente, obviamente que sí, pero que lo que tenemos que tener en cuenta es de que así lo llaman, el órgano olvidado, esta microbiota, cumple funciones que ayudan al ser humano de alguna manera y que nos han ayudado probablemente a sobrepasar estas etapas que han sido difíciles, ¿no? En la historia está reseñado que el Kaiser le pidió a Virchow sus recomendaciones cuando asolaba justamente su reino, asolaba las epidemias. Y se extrañó tremendamente el Kaiser Guillermo, que el gran Rudolf Virchow le decía, no, lo que tienes que procurar son viviendas limpias, bien ventiladas, tienes que procurarles agua corriente, tienes que procurarles mejor disposición de excretas. Entonces, el Kaiser, al escuchar a Virchow de que este
le estaba planteando prácticamente mejores políticas de saneamiento, mejores políticas de educación, mejores políticas de alimentación. Entonces, desestimó porque esa es la desgracia, que no hay forma de poder llevar adelante justamente esas mejores políticas sanitarias, mejores políticas educacionales, mejores políticas alimentarias, y no solo quedarnos en el mero campo nada más médico. Correcto. Doctor Liendo, ya está usted de nuevo. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Marui, por su Gracias, doctor. buena presentación. Realmente es un tema apasionante. Yo practico sueño en Estados Unidos, o sea, este tema de privación de sueño es muy importante para nosotros. O sea, nosotros hemos crecido con la teoría que cuando uno tiene una deprivación de sueño, existe un imbalance entre la grelina y la leptina. La leptina favorece y la grelina desfavorece a tener todos los efectos metabólicos de la deprivación de sueño. Pero usted no ha introducido el concepto de que la disbiosis es, digamos, el factor predominante. Pero simplemente yo quería aclarar que cuando hicimos una revisión al respecto, la grelina y la leptina son factores relacionados a la deprivación de sueño, pero digamos esto es una respuesta aguda. En cambio, la disbiosis es una reacción sostenida y crónica, ¿no? Correcto. O sea que eso me parece que es un factor importante. La otra cosa es que siempre yo he estado preocupado, doctor, en cómo es que el, como le llaman a la microbiota, el segundo cerebro, cómo manda el mensaje a los otros órganos, ¿no? Eh, Se habla acerca de la permeabilidad de la mucosa intestinal como un factor muy importante. Se habla también que en las enfermedades neurodegenerativas el nervio vago puede hacer que lleve este mensaje al sistema nervioso central para producir enfermedades degenerativas. Entiendo que las venas mesentéricas llevan bastante de esta información a través del hígado. Yo me pregunto si el hígado está más afectado, es el órgano que está más afectado de la microbiosis o la disbiosis que los otros órganos, por el hecho que es el primer filtro de perfusión, digamos, lleva todo el torrente mesentérico, ¿no? No necesariamente, doctora. O sea, el mecanismo por el cual actúan generalmente la microbiota intestinal es a través de estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que antes se pensaban que solamente servían para el intestino, pero ahora ya se sabe que es importante para toda la economía del cuerpo. Entonces, en mayor o menor grado, lo que se postula ahora es de que el tener bacterias que favorecen la producción de estos ácidos grasos versus las que bloquean esta producción, hacen de que haya mayor o menor alteración en diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Ya. La otra curiosidad que tengo, doctor, es cuando he podido comprobar en Corea, todos los alimentos que a uno los sirven le añaden el kimchi, que es un Fermentado, probiótico así es. vegetal. ¿Es la microbioma de los coreanos mejor que que el microbioma del mundo? Esa es una buena pregunta. Este, en el Japón también se consumen muchos fermentados, ¿no? Y también ellos tienen, por su forma de comer y vivir, tienen mayor longevidad. Si quisiéramos decir que la longevidad es un término de que son mejores o no mejor salud, podríamos coincidir en eso, ¿no? Entonces, en eso se basó precisamente la observación del doctor Mechnikov. Cuando él trabajaba en los Balcanes, se dio cuenta que estas personas que consumían estos fermentos, los yogurts, eran más saludables y mayor vida. Entonces, desde el punto de vista
de lo que conocemos, definitivamente estas bacterias que están en los fermentos pueden ayudar a que la composición de la microbiota sea saludable y por ende que sean las personas gocen de mejor salud. Ah, y la última pregunta, doctor, en reacción a la enfermedad celíaca. Ujú. eh, eh, la enfermedad celíaca en alguna manera está afectada por los cambios en el microbioma intestinal. No, doctor, que yo sepa, no. No es el problema es tipo alérgico por la exposición al gluten que va de alguna manera a producir alteraciones en las vellosidades intestinales. Obviamente que puede haber un cambio en la microbiota de del intestino delgado, pero son pocas bacterias en relación al colon, ¿no? Que es donde está la mayoría. Si hubieran muchas más bacterias en el intestino delgado, a lo mejor sería Otra otro historia. cantar, pero en este caso específicamente la afección es en el intestino delgado y la microbiota ahí no es tan abundante como en el colon. Claro. Muchas gracias, doctor. Nada, doctor, un gusto. Por favor, Valeria, si le puedes dar el uso de la palabra al doctor Miro Rodríguez, que tiene una felicitación, pero interesante escuchar su comentario que va en lo que acaba de hacer exposición el doctor Marui. Yo quería aprovechar, mientras vienen las otras preguntas, en hacer un pequeño comentario. Nosotros hemos terminado un trabajo que espero que publiquemos en estos días, que es sobre la longevidad en el Perú. Uno de los problemas que siempre tenemos es creer que en la altura, porque por lo menos yo cuando voy a la altura, si no tomo corticoides arriba de los 3.600 metros, termino pero muriéndome. Así que ir a la altura, a los que venimos del llano, nos cae muy mal. Pero eso no significa que el que viva en la altura la pase muy mal. En el estudio en general encontramos que hasta los 3.600 y pico metros, la longevidad es igual para todas las ciudades del Perú, con excepción de Arequipa. En Arequipa hay una mayor cantidad de longevos comparado con el resto del Perú. Mi pregunta es si esto tendría que ver algo con el tipo de microbiota que puede haber alrededor de los 2.500 metros. Hago esta pregunta porque así como hoy día sabemos, por ejemplo, que la mitocondria, que es nuestra caja de fuerza donde producimos energía, es completamente diferente a nivel del mar que en la altura, y que en la altura las mitocondrias son más grandes y que existen, por ejemplo, animalitos como los ratones, que dependiendo de la variedad de ratones, no todos sobreviven a diferentes alturas. ¿Tiene algo que ver este problema de lo que llamábamos antes la flora intestinal, con el hecho que la mayor cantidad de gente longeva en relación a la población en el Perú es en Arequipa? Mm, no tengo, o sea, no tengo, por decirlo de alguna manera, evidencia sólida que respalde eso, pero sí hay algunas personas que apoyan más bien que esa adaptación de las personas en parte se debe a la microbiota, ¿no? Sí hay algunos datos en relación a eso. Bueno, nosotros tenemos un diseño para hacer un estudio en la altura, comenzando en Cerro de Pasco y después esperamos ir a diferentes alturas. Aquí una de las cosas que queremos estudiar es el microbioma intestinal. Pero acá el problema es, perfecto, yo puedo tomar las muestras, así que Aldo, contamos contigo para poder interpretar los resultados que salgan, porque tú eres Bueno, hoy día el experto en esto. Dejemos el uso de la palabra al doctor Miro Rodríguez, que le había hecho un comentario sobre el kefir y sus cápsulas de microbióticos. ¿y qué? El doctor Miro Rodríguez, por si acaso, es médico oncólogo también de la universidad y de nuestro hospital, y somos todos amigos de toda la vida. Adelante, doctor Miro, por su comentario y pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? No sé si me escucha. Sí, sí, Perfecto, sí. Miro. ¿Qué tal? Bueno, Aldo, primero felicitarte por la excelente exposición. Ya Eduardo, Gracias. muy elocuente en este aspecto, el doctor Liendo también. Este, bueno, definitivamente la disbiosis también tiene mucho que ver con cáncer, ¿no? Sí. Está demostrado que la disbiosis provoca, pues,
una, o mejor dicho, fomenta la angiogénesis, ¿no? O sea, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos con los cuales el cáncer se propaga. Inhibe también la apoptosis, o sea, lo que es la muerte celular programada, en la cual la célula tumoral se vuelve inmortal, ¿no? Y esto obviamente provoca una proliferación celular. Incluso está descrito, ¿no? De que tiene mucho que ver en la respuesta a los tratamientos. O sea, una microbiota alterada también puede reducir la eficacia a los tratamientos oncológicos, ya sea quimioterapia y la inmunoterapia sobre todo, que tiene que ver mucho con el sistema inmunológico, todo lo que es el sistema de la microbiota. Yo quería preguntarte, Alto, este, bueno, si la enfermedad de Alzheimer y todas esas enfermedades neurodegenerativas también tienen que ver con la disbiosis. Sí, o sea, bueno, sí, es lo que se está cada vez investigando más, así como el autismo, el Alzheimer y Parkinson. Lo que sí se ha demostrado es que la composición de la microbiota de los enfermos es diferente, pero como dije, ahí todavía no se ha podido demostrar qué fue primero. Si estos cambios que genera la enfermedad en cuanto a la alimentación, al sueño y todo eso podría afectar la microbiota intestinal y que por eso es lo que se está reflejando, o si esos cambios son los que llevan a los trastornos degenerativos, ¿no? Todavía no se ha podido mostrar eso. Correcto. Permítanme acotar que en el Alzheimer se ha encontrado que hay una relación directa entre mala higiene bucal y precocidad en la presentación de la enfermedad de Alzheimer. Hay derivados bacterianos directamente relacionados a la flora bucal con la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que se ha encontrado. Sí, la flora o la microbiota oral es bien importante en diferentes patologías, porque también hay relación entre gingivoestomatitis Uh -huh. y, por ejemplo, artritis reumatoidea, ¿no? Uh -huh. Así es. Ok, Bueno, bueno, mi comentario a la cual hace alusión el doctor Achino es que yo consumo kéfir, ¿no? Bueno, el kéfir es simplemente una bebida láctea fermentada, ¿no? Como el yogur, pero dicen que es más potente, ¿no? Y obviamente uno se siente mejor ingiriendo kéfir que el mismo yogur, ¿no? Que esos que venden pues en Wong, ¿no? Que son obviamente, llevan edulcorantes, preservantes, ¿no? Y que no es bueno para la salud. Y obviamente también, no sé, Aldo, si tú recomiendas, porque a veces hasta en internet salen, ¿no? La venta de cápsulas de billones de probióticos, o sea, bacterias buenas, Es ¿no? Para la salud. la No sé gran si eso es estafa. recomendable o no, ¿no? ¿Qué No, opinas tú? mira, hay que tener cuidado porque esa es la gran estafa, ¿no? En primer lugar, primero, porque no necesariamente más es mejor. Ya hay estudios interesantes en donde se ha visto que bacterias que están en una misma composición de probióticos, cápsulas pueden ser competitivas entre ellas y mermar su acción, que en teoría debería ser favorable. Lo segundo es de que no hay un control de calidad, como dije, son alimentos. Entonces, ¿qué se ha hecho en Estados Unidos, en Canadá? Hay estudios bien interesantes en donde han ido a la farmacia, han comprado probióticos y los han cultivado. Se supone que los probióticos deben ser vivos. Su, su definición es que son microorganismos vivos y la sorpresa fue que en muchos casos estaban muertos. Y lo segundo es de que decía una bacteria y cultivaban otra. Entonces es bien peligroso tomar probióticos por tomar. Si están muertos, también pueden traslocar de alguna manera plásmidos de resistencia. Está demostrado que hay bacterias consideradas probióticas que pudieran en algunos casos traslocar plásmidos de resistencia a los antibióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usan sin tener conocimiento del producto que está consumiendo. la pregunta entonces, Aldo, sería, ¿cuál probiótico es el que uno debe consumir cuando uno toma antibióticos como preventivo? Primera pregunta. ¿Ya? Segunda sería, cuando uno está con una diarrea aguda, hay personas y médicos, especialistas que recomiendan, no, no tomes antibiótico, tómate este probiótico y vas a Correcto. ver cómo te para la diarrea. Y la Ya. tercera, los entusiastas que quieren estar con
vida por 400 años, dicen, si yo tomo probióticos voy a vivir más. ¿Qué diferencia y cómo en estas tres condiciones para el Ya, uso de probióticos y cuál es el que tú recomiendas o cuáles? ya. La última es la más fácil, ahí no hay ninguna evidencia, Perfecto. ¿ya? Está descartado eso. En relación a la primera pregunta sobre la evitar la disbiosis, hay dos probióticos que han demostrado que pueden prevenir la diarrea asociada a antibióticos si se dan simultáneamente. Uno es el Saccharomyces boulardii y el otro es el Lactobacillus GG. Si se dan simultáneamente con el antibiótico, pueden prevenir significativamente que se produzca la diarrea asociada a los antibióticos. Solamente esos dos son los que tienen la mayor evidencia, menor evidencia todavía de los otros probióticos en relación a ese punto. En relación a diarrea aguda, como dije, cada vez hay más controversias porque antes había recomendaciones fuertes sobre el uso de los probióticos. Básicamente, eh, dos eran los que se recomendaban, el Lactobacillus GG, que lamentablemente en el Perú fue retirado del mercado, no sé si va a llegar con otra marca, y el Saccharomyces boulardii. Son los dos que tenían más estudios, más evidencia y tenían recomendaciones para lo que es diarrea aguda. El Bacillus clausii, que es el más usado, lamentablemente por ahora no tiene evidencia que sustente su uso, pero es el más utilizado porque es bien fácil de tomar, que son ampollas. Y el otro que es el Lactobacillus reuteri tiene evidencia que apoya también que pueden ser útiles en casos de diarrea. Sobre si usar antibióticos o usar probióticos. Los probióticos no están recomendados cuando la infección es bacteriana. O sea, no pueden reemplazar a un, a un antibiótico. Si tiene disentería, no está recomendado solo probióticos. Los probióticos están recomendados principalmente en lo que es la diarrea asociada a antibióticos y a lo que es diarreas virales principalmente, ¿no? Muchas gracias. Acá entonces, por favor, Vicente Orellana puede prender su micro. Mercedes Mendoza también. Víctor Orellana también. Ya. Víctor Orellana, que ya prendió su micro, puede hacer su comentario y pregunta. Y por favor, Iván Rodríguez Castedo, Valeria, si también lo hace con anfitrión. Buenas noches, disculpe, le habla Vicente Orellana. Doctor, ante todo felicitarla por la charla, que ha quedado excelente. Mi pregunta era en ese sentido. Ustedes saben que acá en el país, creo, hay mucha automedicación, la gente toma antibióticos sabidos por haber. En cuanto a alimentación, ni qué decir. Y también usted verá que a veces hay personas que le digo, frente a cualquier enfermedad, tiene una resistencia de tal forma que no se explica. En ese sentido, mi pregunta era algún comentario en cuanto a a la idiosincrasia de cada persona, doctor. Doctor, perdón, perdí el audio. Repítame, por favor. Ya. Mi pregunta era en el sentido, acá en el país usamos a todo nivel la automedicación. En cuanto a alimentación, comemos de todo, por más que se diga. Lo otro, hay personas que de distintas formas responden a la respuesta de un antibiótico o ante una enfermedad. En ese sentido, mi pregunta era, ¿tendrá que ver algo la idiosincrasia de cada persona? Ya. Eso es un tema bien interesante porque lo que sabemos en este momento, doctor, es de que cada persona tiene una microbiota intestinal diferente. Si Ujú. bien tenemos las mismas bacterias, las proporciones son diferentes. Y algunos hablan de que la microbiota intestinal es una huella dactilar, como si fuera la huella digital, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, eh, esto que llamamos idiosincrasia podría estar relacionada probablemente en algunos o muchos casos en relación a la microbiota diferente que tenemos, ¿no?
Por favor, Valeria, si le puedes dar el uso de la palabra haciéndolo con anfitrión al doctor Donald Ramos Perfecto y al doctor Iván Rodríguez Castedo. Están teniendo ya libertad para hacer sus preguntas. La doctora Mercedes Mendoza, por favor, si puede prender su micro. El doctor Carlos López Flores, por favor. Doctor Iván Rodrigo, Sí, adelante. gracias. Bien, primero felicitar por la excelente exposición. Tengo dos preguntas. La primera va en relación a la medicina de precisión aplicada al microbioma. Si el doctor cree que estamos cerca de que podamos recetar en algún momento probióticos de forma personalizada, ¿no? Tomando en cuenta que hoy en día la mayoría de probióticos actuales son un tanto simples, ¿no? Al tener en su gran mayoría lactobacilos y bifidobacteriums. Esa es mi primera pregunta. Sí, doctor, yo creo que todavía no estamos, pero cada vez se está apuntando más a lo que usted dice, ¿no? Probióticos específicos y que sean precisos para cada indicación, cada persona. Ya, No sé cuándo llegamos, pero en ese camino están yendo los laboratorios, porque ya, como usted ha mencionado, los otros son tradicionales y son genéricos, por decirlo de alguna manera. gracias. Mi segunda pregunta es, ¿hasta qué punto los antibióticos que se dan de forma temprana en la infancia podrían alterar de forma permanente la microbiota intestinal y poder predisponer a un niño a enfermedades futuras? Eso ya está establecido, doctor. Hay investigaciones en donde claramente se demuestra que dependiendo del tipo de antibióticos, a qué edad se puso, las dosis que se pusieron, se puede relacionar con obesidad, se puede relacionar con diabetes, se puede relacionar con asma, o sea, con alergia y también con alergia respiratoria, alergia alimentaria. Todo eso ya está, hay estudios bien interesantes que yo le podría alcanzar, son metaanálisis son investigaciones que están publicadas ya sobre el abuso, perdón, sobre el uso de antibióticos a temprana edad en pediatría, cómo puede eso afectar la salud temprana y tardía, porque muchas de esas manifestaciones se presentan en la adolescencia y en la adultez. Si hay E- e- referencias. Si usted quiere, le doy mi correo y me manda un mail y yo le puedo mandar esos artículos. Ese es un tema que, por ejemplo, yo le comento, yo soy infectólogo en Bolivia y lo he estado viendo muy de cerca, tomando en cuenta que el 90% de las infecciones en la infancia, los 2 o 3 primeros años de vida, son virales. En Europa, por ejemplo, se utilizan mínimo 3 ciclos de dosis de antibióticos, ¿no? Tomando en cuenta eso, es preocupante. Yo en Bolivia he visto que esa cifra se duplica, ¿no? Me imagino que algo En parecido el Perú sucede. igualito. Mm, bien, muchas gracias. Nada, doctor. Por favor, Valeria, si le das el uso de la palabra al doctor Donald Ramos Perfecto. Y Eh, Muy buenas noches, muy buena presentación, doctor Roberto. Gracias. Doctor, mi pregunta era un poco, conocer un poco más sobre un tema que usted ha tratado, ¿no? Sobre lo que es el trasplante fecal. En ese aspecto, ¿podría mencionar cómo se desarrolla ese tipo de procedimiento? Y si en ese procedimiento, supongo, debería haber algún tipo de bacterias benéficas, ¿no? Que generen vamos a decir, un beneficio, ¿no? En ese ambiente. Y a su vez, ¿cómo estaría ligado este procedimiento a tratar patologías, ¿no? Ya sea intestinales o a nivel sistémico? Bien, no soy experto en trasplante de microbiota fecal, lo único que le digo es, le voy a responder de acuerdo a lo que he leído y de lo que he podido recoger de otros expertos, ¿no? El primer problema en cuanto al trasplante de microbiota fecal es que se puede llevar a cabo por enemas, pero también por cápsulas por vía oral, ¿no? Si usted entra en YouTube va a encontrar un montón de formas, cuál es la mejor, cuál es la más conveniente, no se ponen de acuerdo, pero lo más importante aquí es tener en cuenta lo que hemos mencionado, que la microbiota del donante, en teoría con bacterias que es de una persona sana,
no necesariamente son igualmente saludables para otras personas y ya ocurrió lo que mencioné. Entonces, desde el punto de vista práctico, en este momento es un procedimiento que está reservado solamente en Estados Unidos. La recomendación hasta ahora es para estos pacientes que tienen recurrencia de infecciones por Clostridium difficile, que la mayoría se morían, con esta técnica logran revertir eso. Pero más que eso no le podría decir, doctor, lamentablemente. Ok, gracias, doctor. Hay una pregunta de Mercedes Mendoza Fernández. ¿Puede prender el micro o lo hago yo a viva voz, doctora Mendoza? Doctora Mendoza, bueno, algo pasa que no ella está, pero no ha prendido el micro. Lo que Ah, ella... buenas Adelante, noches. doctora Mercedes, adelante, por favor. Estoy escuchando al tanto, por favor, doctor. Le escuchamos, doctora, su pregunta. Sí, lo he puesto en el WhatsApp. ¿Quiere que le repito? Repítala, por favor, con sus propias palabras, lo va a hacer mejor que yo. Ya. Este, bueno, soy licenciada en enfermería de Cusco, le hablo de Cusco. Eh, tenemos un caso de un niño con síndrome de Down que constantemente, como hace 2 años, presenta deposiciones con flema. Bueno, yo le quería consultar si esto afecta, pues, a su microbiota, ¿no? Eso un poco, si usted me puede explicar, por favor, doctor. ¿Le han hecho análisis para saber la causa de esa mucosidad o no? Le han hecho todos los No análisis sale nada. durante 2 años y no sale nada. Ya, y Porque no tiene... dígame, Sí, nutricionalmente el niño es normal sí, normal. Actualmente tiene 5 años. y en verdad, no necesariamente podríamos decir que hay una alteración de la microbiota en relación al moco. A veces la mucosidad no necesariamente es inflamación en niños, sobre todo si tienen diarrea y no hay otro tipo de afecciones y se han descartado las causas principales. Sin Ya, embargo, hay veces en que alteraciones me voy a explicar de otra manera. El uso de probióticos en algunos casos, podría ayudar a revertir eso. Aunque en verdad a mí el moco, si es que el peso, talla, apetito, todo es normal, no me preocupa. Si usted ya, quiere, podría intentar conversar con un doctor para que le den algún probiótico, pero no tiene una recomendación tal cual, ¿no? ya, doctor. Bueno, entonces, es que la mamá está bastante Sí, preocupada me por el imagino, tiempo. pero hay que convencerla de que si su hijito está bien de peso, talla, come bien, todo está, hace todo normal, lo que menos debe preocuparle es el moco. Ya, doctor. Luego, quiero aprovechar, hay otro caso, también trabajo con niños, y adolescentes con síndrome Down. De paso, yo tengo una hija que presenta a veces, casi, no diría esporádico, pero casi siempre, deposiciones sueltas. Y bueno, pues, yo nunca le he dado ningún antibiótico y pasa solo. No sé si, en ella estaría afectándole algo, tal vez, doctor. Mire, si tiene, habría que revisar el caso en el sentido de que cuando usted habla de diarrea o de posiciones sueltas, cuántos días duran, cómo duran, cuáles son las características, y de acuerdo a eso se podría decidir, porque pueden ser varias cosas, ¿no? Debería hacerse un estudio más a fondo para poder ver si eso es patológico o no necesariamente. Ya, doctor, le pasa en 2 días y ya después al tercer día ya está tranquilo, o sea, no, solamente le doy líquidos, nada más, no hace fiebre ni... Podría ser que comió, o puede ser algo que come y que le produce un tipo de intolerancia, habría que ver si hay un patrón, o simplemente no se lava las manos y pudiera haber algún tipo de problema de ese tipo, ¿no? Ya, doctor, yo creo que sí podría ser porque sí, la he estado observando. Eh, Muchísimas gracias, De doctor, muy nada, amable por la de nada, respuesta, licenciada, muchas hasta gracias. luego, buenas noches. Gracias, doctor. Acá la doctora Flor Ángel Jiménez Morbelli ha dicho, buenas noches, qué exposición tan didáctica e interesante. Felicitaciones, doctor. Quisiera hacer una consulta acerca de si esta y las anteriores charlas se pueden volver a visualizar en alguna plataforma. En la plataforma de la Mancomunidad de los Andes
que por favor, Valeria, si puedes poner cómo pueden acceder, que la señorita Valeria, que es nuestra comunicadora a cargo de esta conferencia esta noche, puede poner para que ustedes puedan acceder a esta excelente charla que hemos tenido la ocasión de escuchar y que todavía vamos a seguir escuchando. Como quedan unos minutos, voy a hacer una pregunta que a mucha gente le está preocupando. Hoy día, los mejores supermercados y los más elegantes no son ni Wong ni Plaza Vea, sino son los supermercados para nuestras mascotas, para los perritos, que tienen unos supermercados maravillosos. La Correcto. pregunta es, ¿cuánto afecta la presencia de estos animalitos que hoy día no hay parque donde en las tardes sobre todo y en las mañanas temprano esté llenecito de mascotas y donde van los niños a jugar? La presencia de animales que defecan en los sitios donde después juegan los niños es beneficiosa, es negativa, y si esto afecta en algo la microbiota de estos niños. Poniendo la pregunta difícil al final, pero bueno. En realidad sí debe haber una afección de lo que es la microbiota, ¿no? El contacto con esos animales, ellos tienen su microbiota, debe haber una interrelación. Ahora, qué tan bueno, qué tan malo, como dije, históricamente el hecho de vivir en zonas rurales, estar en contacto con animales, era beneficioso para el desarrollo de una microbiota saludable, entre comillas. Sin embargo, yo no sé si eso puede ser tan real, con las mascotas de ahora, ¿no? Porque estas mascotas, su microbiota debe ser diferente a la de sus antecesores, ya que se alimentan de manera diferente, también los tratan de manera diferente, reciben antibióticos, hay todos, pasan a ser como niños ya son la competencia de los pediatras, los veterinarios en ese momento. Y no sé, tendría que revisar el tema, porque es algo interesante, sobre si alguien realmente ha investigado cómo esta moda, porque es una moda de tener perros, sobre todo perros en casa, altera o no la microbiota. Yo sé que la altera, lo que no sé si es para bien o para mal, ¿no? No tengo esa información, pero de hecho que hay una interrelación y que estoy seguro que la microbiota de estos perros no es la misma microbiota de nosotros que tenemos años cuando teníamos perros de chiquitos. Ha habido un comentario muy interesante del doctor Manuel del Solar. Valeria, si le puedes dejar al doctor Manuel del Solar la posibilidad de que pase a ser coanfitrión para que pueda hacer su comentario. Me ha encantado lo que el doctor del Solar ha presentado porque esa actitud es la que debemos tener todos nosotros cuando escuchamos algo nuevo, cuando aprendemos algo nuevo, que hay que aplicarlo, no quedarnos en que lo aprendí y si no lo aplicamos, si no buscamos ir un poquito más allá, lo que aprendimos puede quedar en forma muy superficial. Doctor del Solar, Manuel del Solar, a ver si por favor le han dado la capacidad de ser coanfitrión. No se encuentra en sala, doctor. Ah, Parece se que le retiró. Se fue. Uy, se fue el Manuel. Sí. Ya, Bueno, pues. bueno, Manuel me comentaba una cosa muy interesante, que lo que quería era conversar contigo para poder ver cómo trabajaba esto en las diferentes enfermedades dérmicas. Ahí está, qué bueno. Es algo muy bueno y debemos de seguir investigando y seguir trabajando porque nadie va a resolver nuestros problemas. Y regreso a lo que la naturaleza nos regaló que es nuestros preciosos Andes, que hace que tengamos pues la posibilidad de poder aprender qué pasa cuando uno está en condiciones de hipoxia y una hipoxia que aparte es que es por baja presión de oxígeno, que es la hipoxia hipovárica de la altura. Allí tenemos todo un campo para poder estudiar no solamente la microbiota, sino en la interacción con las diferentes enfermedades que se presentan y además por si vivimos más o por si vivimos menos. Así que a seguir todos investigando.
como no hay más preguntas y el doctor Maruy ha respondido de una forma muy clara para todos nosotros, quería yo anunciarles la conferencia de la próxima semana. La próxima semana, el doctor Arturo Villena, que es endocrinólogo, él va a darnos la conferencia titulada Coma mixedematoso, diagnóstico precoz y manejo urgente a la emergencia más grave del hipotiroidismo. De un problema muy general como el que hemos tenido hoy día, vamos a pasar a un tema particular, pero él estaba preocupado porque habíamos tenido en el hospital un paciente en que el diagnóstico del mixedema se hizo tardíamente, después de varios días. Entonces, simplemente para poder todos nosotros tener más presente cuando tengamos una paciente o un paciente con este problema, y que nos ayuda además para tener en cuenta que además de las cosas globales como lo que hoy día nos ha presentado el doctor Aldo Maruy, también tenemos problemas que son puntuales y que ustedes podrán decir, pero ¿para qué hablar de esto? Simplemente para hacer el ejercicio mental y para poder todos seguir aprendiendo. Y el doctor Villena es un apasionado de este tema. Les pido a todos que por favor prendan sus pantallas para que Valeria pueda tomar, como ella acostumbra, la foto de la alegría. Tenemos que estar contentos porque nos queda un mes para ver si seguimos fundidos como estamos. Hoy día escuchaba que el actual presidente solo tiene 13% de aprobación. O sea que si quieren, el día que se va a presentar el gabinete, que habrá que ver si tiene o no aprobación, ese mismo día se lo pueden bajar a nuestro actual presidente. Así que mis amigos, por favor, hagamos caso a lo que hablan las personas que entienden mucho más que yo de la parte política y por dónde va este problema. Si seguimos eligiendo a estos señores que están en el Congreso, podemos acabar, no se olviden, como Venezuela, como Nicaragua, hasta como lo que está Cuba, que la situación es realmente desesperante cuando estamos en una dictadura que lo único que busca es poder beneficiarse. Esta semana conversaba con un señor que me decía, mire, doctor, la razón por la cual ahora tenemos Cámara de Diputados y vamos a tener dentro de poco nuestra Cámara de Senadores, no es porque eso nos dé una mejor gobernabilidad. El Perú hizo un referéndum y en el referéndum se dijo que no había necesidad de tener una Cámara de Senadores, pero estos señores, los de este pacto infame, han decidido tener una Cámara de Senadores porque la función de la Cámara es cambiar la disposición por la cual ellos no podían postular y ahora sí pueden postular y reelegirse para ellos seguir siendo lo que nos gobiernen. Así que por favor, no se olviden ni una persona que tenga el ojito jalado como el doctor Marullo, el doctor Achinelli Tanaka, ni que sea negro ni rubio, sino elegir a la persona que nosotros sintamos y que la demostración por su biografía demuestra que es una persona honrada. Y segundo, de nada nos vale que sea una persona honrada, pero que es pues una persona que no está capacitado, es una persona que tenga los suficientes pergaminos para poder ser nuestro presidente. Esperemos pues que en esta próxima elección el Perú pueda salir adelante. Yo espero que sí, porque hemos salido de situaciones peores. Así que mis amigos, para terminar esta noche que ha estado simpatiquísima la reunión, dejemos que el doctor Aldo Maruy Saito nos diga las palabras finales y muy agradecidos todos, sobre todo yo, Aldo, por tan extraordinaria conferencia. Adelante con tus palabras finales. ¿Escuchan? Todos te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por su participación. Siempre cuando uno ha dado una conferencia, lo más bonito es la participación después, las preguntas, porque eso demuestra el interés que tienen en el tema y que han prestado atención, ¿no? Le agradezco a la doctora Chinelli por la invitación y ojalá que más adelante con otro tema nos podamos encontrar. Buenas Va a ser noches. un placer volverte a tener por acá. Y fíjate los corazoncitos que te pone María, la cantidad de aplausos. Edgar Guzmán, dedo hacia arriba. Tu conferencia ha sido muy buena y eso demuestra pues que las cosas bien hechas, que tú te has pasado toda tu vida haciendo un buen trabajo como pediatra y gastroenterólogo,
lleva a que puedas compartir con nosotros tus conocimientos y todos poder crecer. Y es lo que tenemos que hacer en el Perú, buscar a los mejores para que sean los que lleven los destinos de la patria, no al que es mi pariente o es mi amigo, porque miren cómo estamos. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que tener, ya que el doctor Marui es él sí japonés, descendiente 100%, la vergüenza que tienen los japoneses. Si yo avergüenzo a mi familia, se suben al monte Fuji en carro y la familia completa, por haber deshonrado, por haberme descubierto que yo robé, todos se tiran y se van al abismo porque uno no puede vivir con la vergüenza. En cambio acá, miren la cantidad de gente, no sé si ya mañana va a salir Cerrón, y Vladimir Cerrón, mis amigos, del que decían los médicos, que algunos están escuchando y trabajadores de salud, que durante la pandemia cobraba el primer sueldo y después el 10% todos los meses de la gente que contrató por COVID. Práctica que en nuestro Perú se toma como normal. El señor mañana parece que va a poder salir y él sueña con ser presidente. Imagínense si personas de ese tipo son elegidos presidentes en el Perú. Así que mis amigos, a tener vergüenza como el doctor Marui Saito, que esa vergüenza hace que uno obre bien en su vida. Un gran abrazo para todos y a seguir soñando y dando esperanza, que es lo que más nos corresponde, porque nosotros no somos políticos, mis amigos, pero sí somos personas que como el doctor Aldo Marui Saito podemos hacer las cosas muy bien. Muchísimas gracias, Aldo, por tu conferencia, ha sido excelente. Con todos ustedes, nos vemos la Buenas próxima noches, semana a las gracias. 8. Chao, Aldo. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias.